Iniciamos con la propiedad territorial. Quien tenía tierras era quien tenía el mando, ¿no? Y ahí tenemos la época feudal, los latifundios, con estos grandes hacendados y demás. Fue cambiando ese tipo de propiedad y obviamente el tipo de control económico y las manos que lo tenían. Viene la revolución industrial, ahora quien tiene las máquinas, quien tiene la tecnología, pues era el que tenía la sartén por el mango. De hecho, aquí es donde surge ya la idea del capitalismo, donde la propiedad privada era o particular, ¿no? Yo tengo un dinero y yo lo voy a invertir. Esto de multiplicar el dinero, ¿no? Que conocemos como rentabilidad. Pues ya ahí el poder ya no era tanto las tierras ni la tecnología o la maquinaria, sino quien tenía el dinero para poderlo invertir. Y ya de ahí viene a evolucionar cada vez más rápido la cuestión ya de quién tenía, por ejemplo, a los trabajadores. Ya empezamos a pasar al concepto del capital humano. Del capital humano pasamos a la propiedad intelectual, ¿no? O capital intelectual. Bueno, ese capital humano tengo que distinguir quiénes son cabezas creativas, disruptivas, que buscan formas diferentes de hacer las cosas y enfocarse a invertir por ese lado, pero ya en las personas. ¿Por qué? Porque por consecuencia me van a generar ya sea investigación, me van a desarrollo, ¿no? Voy a entrar en este ámbito de mejorar el producto que yo voy a ofrecerle a los mercados, que también es una respuesta natural a las propias demandas también que los mercados tienen. Aquí no se trata de quién tenga, no se trata, el poder no lo tiene propiamente quien, volvemos a la propiedad, lo que siempre se había dicho, ¿no? Propiedad en tierra, propiedad en maquinaria, propiedad, no, ahora ya no es la propiedad, ya no es quien tenga, es con los recursos que hay, que se basan en esta gran nube, ¿qué haces con ellos? Y cómo te relacionas, cómo interactúas con el otro utilizando estas grandes plataformas, ¿no? El modelo económico va mucho hacia esa parte. Y este contexto lo pongo porque ahora han aparecido precisamente por esta generación, y todavía empezó con la generación X, una serie de tipos de economías que están buscando cabida como respuesta a la economía capitalista. Economía verde, economía ecologista, economía social solidaria, economía azul, economía circular, que empezó en los 80, se retomó en los 90, en fin, ¿no? Economía colaborativa, que es el sentido precisamente que ahorita se está desarrollando con todas estas plataformas. Es decir, yo tengo algo que a ti te puedes, pero dejamos al margen empresas, gobierno, a todo el mundo, somos tú y yo. Yo tengo algo que a ti te sirve, tú tienes a lo mejor algo que a mí me sirve, podemos intercambiarlo, podemos compartirlo. Desgraciadamente, el modelo capitalista o quienes están en él inmersos, pues ven una oportunidad de seguir haciendo un negocio bajo estos esquemas, pero sigue siendo concentrado en un empresario con capital que invierte en esta plataforma y que obviamente trabaja a costa o funciona a costa del trabajo de estos usuarios. Ya dejemos de lado ahorita el término consumidor, los usuarios. Ahorita estamos como pasando a ese capitalismo social, ¿no? O sea, somos nosotros, somos los usuarios, los consumidores, ya los que dictamos y decidimos, no es, y va en contra del control de monopolios, oligopolios, ¿no? De estas grandes empresas que quieren decidir por el consumidor. Hablando de este auge en la economía colaborativa, surge un modelo de economía que es el del bien común. De hecho, así se llama EBC, ¿no? La economía del bien común en algún momento habíamos comentado esto de la economía social, donde lo que persigue es el bien común, dejando en segundo plano lo que sería la rentabilidad.
Pero aquí rebasa todavía la cuestión, vamos, de trabajar solamente en una organización, sino que va mucho más allá. Esta economía busca justicia social, busca la dignidad humana, busca la transparencia, una verdadera democracia o participación democrática por parte, no de unos cuantos, de la sociedad. Diego Isabela Moneda, dio una plática precisamente en un foro de economía o de los nuevos enfoques económicos, y me gusta mucho porque dice, es que si las empresas no cambian sus objetivos, no podemos hacer nada. No podemos pretender erradicar pobreza, no podemos combatir cambio climático, no podemos mejorar las circunstancias del mundo si desde las propias organizaciones o los negocios no ven, siguen enfrascadas en ver la cuestión económica. Mientras sigan así, van a seguir explotando porque lo que quieren son mayores márgenes en sus ganancias o en sus utilidades. Por ahí debemos de empezar. ¿Cómo podemos hacer que un empresario adopte este tipo de modelos? ¿Cómo podemos hacer que voltee y se preocupe más por la cuestión sustentable? ¿Sí? Verdaderamente, donde haya ese equilibrio entre estas tres dimensiones, no solo la económica, sino la social y la ambiental. Este mismo autor lo que plantea es que cómo podemos nosotros pretender eso si cuando una empresa actualmente, de acuerdo al sistema actual, una empresa apoya a sus trabajadores, les da mejores condiciones, le cuesta y obviamente por ende su producto va a salir más caro. ¿Y qué pasa? El sistema lo castiga. No vendes, te voy a cobrar más impuestos. Empieza una serie de problemáticas que obviamente pues detienen y frenan porque ese negocio no la va a hacer, no es competitivo, que es otra de las palabras que ¿no? Nos han enseñado a competir y no a colaborar. Este proyecto se adaptó muy bien a la línea que tiene la Jefatura de Investigación, lo que viene siendo energías renovables y desarrollo sustentable, porque parte de la necesidad de una persona, ¿no? En este caso un porcicultor, que él decía, oye, yo tengo una problemática para tratar las excretas de todo el ganado que tengo, ¿no? Llevo un proceso, ya una práctica muy común, que es el compostaje, pero aún así tiene un impacto social, tiene un impacto ecológico. Esa comunidad en particular tiene una característica que en sus mantos, en el subsuelo tiene unos mantos acuíferos, entonces alrededor de la granja hay mucha vivienda que a base de pozos extrae esa agua, la utiliza para su beneficio. Entonces él decía, bueno, si yo sigo composteando, voy a estar contaminando esos mantos acuíferos, ¿no? Y cuando yo estaba chico todavía pescábamos, y ahorita pues ya todo está muy contaminado. Si yo sigo arrojando mis residuos, pues voy a contaminar más. Entonces, y ver que los demás productores de cerdos pueden hacer algo parecido, no contaminar. Se acercan, le hacemos una propuesta. Y en aquel entonces, te estoy hablando, fue hace casi 2 años, cuando empezamos con este contacto, hicimos un levantamiento de lo que él en aquel entonces tenía como inventario en cuanto a ganado se refería, para nosotros poder determinar cuál era una propuesta y una posible solución, ¿no? Tardamos aproximadamente 6 meses en hacer todo este proceso, el cual ya al finalizar, pues ya el porcicultor, se llama Luis, precisamente, ya había crecido más su granja. Se firma un convenio. A través de ese convenio se estipula que vamos a trabajar en la parte del manejo del residuo de sus excretas. Vamos a instalar el biodigestor para tratar estos residuos, y él a cambio, ¿qué nos ofrece?
que este espacio se vuelva un aula abierta, un aula para los alumnos que hagan y desarrollen prácticas. Aparte, él decide destinar otro terreno bastante amplio para llevar prácticas de agrolaboratorio. En este sentido, pues también va a ser un aula abierta para los alumnos de la comunidad UNIVA, en donde vamos a poder llevarlos a los alumnos sobre todo a desarrollar productos, prácticas más reales, no prácticas controladas como normalmente se hacen en los laboratorios donde todos los ambientes son simulados. Acá no, acá es totalmente real. Entonces es aquí donde la comunidad universitaria, la UNIVA, interviene y decide, bueno, vamos a estar trabajando contigo, vamos a darte un acompañamiento y vamos a desarrollarte las propuestas que sean necesarias pues, para llevar encaminada tu granja hacia un modelo de una granja sustentable. Bueno, mucho se ha discutido entre lo que es decir sostenible y sustentable. Hay quienes dicen es lo mismo, hay quienes dicen no, pero partiendo de la esencia del hablar de un desarrollo sostenible y sustentable es lo mismo. Es decir, cómo vamos a lograr ese desarrollo sin comprometer los recursos para generaciones venideras. Que si yo voy a hacer uso en determinada cantidad de un recurso, voy a garantizar que otra vez se recupere, o sea, que esté ahí para que el que venga lo pueda usar, pero que también lo recupere para que otra generación lo pueda utilizar. Por eso es importante considerar las tres dimensiones crezcan de la misma forma y no unas más que otras. Ya en algún momento habíamos comentado que actualmente el modelo de desarrollo sustentable es un triángulo isósceles, donde la economía está en la cúspide y se sirve de la parte ambiental y social y las explota para crecer. Y no, el modelo que debe ser de desarrollo sostenible es en las tres vertientes que crezcan de una manera equilibrada, tener un triángulo equilátero, que crezcan conjuntamente y que esté preocupado cada una de las dimensiones por las otras dos. De tal manera que esto se nos está quedando atrás, vamos viendo qué acciones vamos a tomar para que también crezca junto con nosotros. Sí se ha llevado mucho esto del desarrollo sustentable más hacia la cuestión ecológica, pero se ha dejado de lado lo humano. Aquí es donde rescato esto de la economía colaborativa. El fundamento de una economía colaborativa, de una economía social, de una economía del bien común, es la cohesión social. Si no hay cohesión social, eso no se va a dar y va a seguir apareciendo el vivo, el que tiene mente emprendedora para ver negocio y la oportunidad y de ahí generar. Creo que lo que nos sigue ganando es esa visión, cuando hablamos de negocio, la visión de hacer dinero. O sea, esa ha sido nuestra mentalidad, nuestra cultura. Es más, nos dicen empresa y pensamos en negocio, cuando una empresa no necesariamente tiene que tener fines de lucro. Una organización es lo mismo, no tiene finalidad de lucro necesariamente. Ahí tenemos que trabajar por generar cohesión social. Tenemos que trabajar en general esta colaboratividad, este cooperativismo natural para poder migrar a otro tipo de modelos de negocio, ¿no? Que yo diría más modelos de empresa o de emprendimiento. Preocuparme por el otro, ¿no? Vamos pensando en el bien común, pero que también esto que estamos haciendo no afecte nuestro entorno y nuestro contexto. En el caso de Luis, pues él dice, bueno, yo tengo que preservar estos recursos, no solo por el bien mío, sino por mi familia y por mi comunidad en general. Es un ejemplo a seguir de una persona que se preocupa por esta temática y que no solo se preocupa, sino se ocupa en el tema, ¿no? El proyecto macro se define como una granja, convertirse en una granja sustentable. Se divide en dos etapas, así lo dividimos. La primera etapa fue la etapa del biodigestor. Actualmente le está ayudando a Luis al tratamiento de las excretas, de los residuos. La otra etapa, que es la que apenas va a arrancar, es el agrolaboratorio. Esto fue algo que del mismo porcicultor salió para nosotros estar trabajando en conjunto.
en el campo pues experimental, en el campo de la práctica. Y a nosotros nos ayuda como productores a ser más eficientes, a ir eficientando nuestros trabajos, a aprovechar los recursos. Creo yo que pues es muy importante en ese aspecto, ¿verdad? De un 50 en ellos para el aprendizaje y un 50 en el mío de no contaminar. Y eso es algo de lo que los investigadores partimos. Tenemos contacto con la realidad y al tener contacto con la realidad es donde tú dices, algo no está funcionando, hay que indagar y encontrar posibles soluciones. Me he involucrado incluso en el ámbito rural indígena y ese contacto con la ruralidad mexicana siempre me ha puesto como una llamada de atención. El abandono, la marginación, la falta de oportunidades. Viene entonces la oportunidad de entrar a un proyecto de investigación relacionado con pobreza y me lleva otra vez a comunidades tanto urbanas como rurales y vuelvo. Otra vez surgen estos cuestionamientos, ¿verdad? ¿Qué pasa con la ruralidad? ¿Qué pasa con el campo? Pero además ya no es la ruralidad en su espacio, sino la ruralidad que ya se vino a la ciudad y que son estos cinturones de pobreza que están conformados por gente que pues salió huyendo de sus pueblos porque allá no hay nada, no hay apoyo. Entonces toda esa gente se viene a buscar oportunidades a la ciudad, pero ha generado pues condiciones aún más precarias, incluso para los que ya vivían en la ciudad. Y eso pues me ha llevado a ciertas inquietudes de, bueno, ¿y por qué no pues hacer algo ahí, en el campo, para que la gente, pues si bien no podemos hacer que se regresen, pues los que están ahí ya no se vengan a las ciudades, ¿no? Que ya tengan esas oportunidades y que puedan trabajar allá. Y por qué no conectarlo también a la situación de los que aquí viven, que lo que saben hacer tiene que ver con actividades del campo. Y es así como empezamos repito, no fue una cuestión espontánea, fue a raíz de la información que fuimos recabando. Y en ese trabajar con líderes comuneros, de trabajar con gente emprendedora dentro de estos pueblitos, pues tuvimos contacto con este señor, él es porcicultor, pero es un señor con esta visión que yo te comentaba que los empresarios no tienen. Es un señor que está preocupado por meter sustentabilidad, por demostrar que las granjas pueden ser sustentables, que las granjas deben de abrirse, esto del open knowledge que le llaman, o esta innovación abierta o forma de construir conocimiento, pero no lo vas a hacer solo, te tienes que acercar con quienes pueden también colaborar contigo, volvemos a la economía colaborativa. Y él dijo a la universidad, ok, ¿por qué tendría que desconfiar? Abro mis puertas y empezamos a hacer pues empecemos a trabajar en algo que de alguna manera pues nos va a hacer bien. Lo noble fue que nos dijo, este es su espacio, como si fuese una extensión de la universidad, utilícenlo como un aula abierta, que vengan los estudiantes, que conozcan el campo, que conozcan lo que nosotros hacemos y que vean, que nos ofrezcan soluciones que le urgen al campo. Mira, se ha utilizado mal el término comunitario. Cuando dicen comunitario pensamos en comunidades vulnerables, pobres, rurales, y no. Nosotros somos una comunidad universitaria. Nuestros barrios, nuestras colonias son comunidades. Hablar de comunitario habla precisamente de la multiplicidad de personas que conviven, que también habría que definir qué es convivencia, coexistimos,
compartimos el mismo espacio, el mismo tiempo y buscamos el bien común. Eso es comunitario. Cuando hablamos de desarrollo comunitario, es cuando obviamente la comunidad se va a involucrar para lograr este desarrollo, que ya hablábamos de lo sostenible, ¿no? Preocuparnos porque los tres aspectos crezcan de una manera equilibrada, equitativa. El hablar de proyectos comunitarios, emprendimientos comunitarios, volvemos a quitar el control de una sola persona y que el control lo tenga esa comunidad. Tiene que ver con la colaboratividad, pero yo vería lo colaborativo más como en acción y lo comunitario como en esto que hablábamos de la cohesión social, ¿sí? Es la condición que tenemos por coexistir y convivir, o sea, vivimos de manera conjunta y compartida. El punto es ese, la organización, y repito, y la organización viene por ende de la cohesión social. Pero esa cohesión social y esa adaptabilidad están regidas por la confianza. Si hay confianza entre las personas que conforman esa comunidad, se va a dar en automático esa cohesión social y las buenas prácticas. Y la otra es la comunicación. Y si uno no existe, no existen los otros, no se puede dar. Si en los modelos de negocio que se empiecen o que ya están no se consideran, no va a haber realmente un desarrollo sostenible. Creo que al final de cuentas la sociedad es nuestro principal insumo para nosotros poder mejorar las condiciones de vida. Eso es lo importante de todo esto, mejorar la condición de vida que actualmente se tiene en la sociedad en general. Lo que nos gustó es que la iniciativa vino de la sociedad hacia la institución. Es algo que nos llamó mucho la atención, cómo la sociedad se empieza a preocupar ya por decir quiero mejorar, quiero aportar algo a la sociedad para mejorar la calidad de vida, en qué me pueden ayudar, cómo me pueden asesorar para poder tener mi granito de arena. Esas fueron las palabras de Luis, te las digo así tal cual. Yo cómo puedo poner mi granito de arena para mejorar estas condiciones, ¿no? de vida principalmente.